En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl, cuando naturalmente la noticia de este fin de semana tiene que ver con los hechos ocurridos producto de los incendios que han afectado gravemente a la región del Biobío, parte de la región de Ñuble, otro foco que también se está desarrollando en una parte de la Araucanía, pero sin duda Biobío ha sido la región más asolada por justamente estos eventos que particularmente han dejado a la localidad de Lirquén como la zona cero, donde los 15.000 habitantes han visto la voracidad de las llamas con una velocidad tremenda que ha sido realmente muy difícil de combatir. Son ya 19 las personas que se reportan como fallecidas y de las cuales 17 corresponden precisamente al Lirquén. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a estar analizando en detalle porque no es posible que nos acostumbremos simplemente a que cada vez que tengamos estas altas temperaturas tengamos que tener como por efecto, ¿no? O por defecto este tipo de consecuencias. Quiero solo contarles que en el siguiente bloque vamos a estar conversando de otro tema que tiene que ver con, ¿cómo llamarlo? La crisis de las izquierdas, esto que muestra la situación que se ha generado con el fallo respecto de Claudio Crespo y la ley Naim Retamal. Pero, ¿qué hay de fondo? ¿Realmente es posible hablar de una coalición? ¿Son simplemente dos almas que trataron de coexistir mientras este gobierno ha sido el que lleva el mando, digamos, del poder ejecutivo? ¿Cuál es el futuro de la izquierda? Es lo que vamos a estar conversando con el sociólogo y exministro secretario general de gobierno José Joaquín Brunner a partir de un extenso paper publicado por él y donde trata de analizar las causas de la derrota y cuál es el futuro de la izquierda. Pero ahora, tal como les decía, nos vamos a concentrar en lo que ha pasado con los incendios en el sur y los invito a conversar a esta hora con el consultor en manejo de incendios forestales, ex brigadista forestal Pedro Inostroza. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buen día, Mirna. Un gusto poder hablar con ustedes. Gracias. Bueno, Pedro, bueno, lo primero es preguntarte lo siguiente, o sea, eh, lo que has visto hasta ahora, ¿cuáles son las claves? ¿Qué es lo que te hablan estos incendios, particularmente en Biobío? bajo mi experiencia, tanto en terreno como lo que se está viendo, esto lo más probable es que tenga un origen intencional, ¿ya? Ya sea de descuido o alguien que quiso dolosamente generar un foco de incendio, en este caso múltiples focos de incendio. Analizando un video que anda circulando en redes sociales, en donde muestra un sobrevuelo de un helicóptero, se podría dar cuenta de una línea de fuego de un avance, un frente aproximadamente de 3 kilómetros. Ya entendemos, en un día de calor, con múltiples focos, no hay recurso que aguante un combate de esas características. Pero hay que entender también que, si bien los recursos se ven sobrepasados, al haber una intencionalidad de generación de múltiples focos y poner en jaque estos recursos de CONAF, Arauco y otras brigadas privadas, como te señalaba, no se podría contener un incendio de magnitud, o como le quieren llamar actualmente, incendio de sexta generación. Un incendio de sexta generación es un incendio completamente fuera de control que no ningún recurso humano, ni avión, ni nada puede controlar, especialmente cuando el fuego toma las copas. O sea, aquí lamentablemente se dio un cultivo dramático, se puede decir. Ese cultivo dramático es que, ¿sabes lo que pasa? Que entendiendo lo que tú señalas, ¿no? Y que tiene que ver con una realidad que una vez que se desata, no hay capacidad humana, como dicen muy bien, que sea capaz de combatirla. Por lo tanto, uno tendría que señalar que lo que hay que evitar es justamente que se produzca ese evento, ¿no? Vamos a ir al tema de la prevención que ha sido puesto no ahora, sino que en innumerables ocasiones como parte del análisis. Pero antes de eso,
la intencionalidad, porque cuando hablamos de intencionalidad ¿se me quedó prendido con una colilla de cigarro o tuve la intención, el dolo de generar un incendio? De generalización que podríamos hablar, por la característica que tienen los focos. Múltiples focos, algunos ni siquiera a favor de viento, sino que en contra de viento, paralelo al foco principal, no a la pluma convectiva que se está generando en el sector general. Entonces, hay alguien que está descaradamente o derechamente generando estos incendios. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Es cosa de analizar. Sí, para que este famoso... eh, como digo, la trinidad que yo le mencioné, que es el 30-30-30, no es que ese factor 30 grados de calor, 30% de humedad y 30 kilómetros de viento genere el incendio. Esos números no van a generar incendio, ¿ya? Ujú. Hay alguien o en el momento que se genera un incendio, significa que estos números van a potenciar el avance completamente explosivo de una emergencia forestal. Pero podemos tener un día de 30 grados, podemos tener esas mismas condiciones, y si no hay incendio no pasó nada. ¿Ya? Entonces, hay gente que quizás o no sabe o simplemente lo hace con intención de generar un daño y genera foco. Acá en la quinta región se está dando mucho que varios incendios se han generado por trabajos rurales, personas que están cortando el pasto con horquilladoras con cadena, generan chispas y se provoca un foco de incendio con avance explosivo. Personas que están soldando en zonas de pastizales o cercanas a pastizales o bosques y generan un incendio. Entonces, son incendios por descuido, no con dolo, Ya, o correcto. simplemente desconocimiento de lo que pueden ocasionar. Ya. Es lamentable en realidad. Ya, pero espérame, el descuido, uno podría decir a lo mejor es lo que más abunda, la negligencia más que la intención en tu experiencia. Quiero pensar que sí, quiero pensar que sí. Mm. Ya, mira, es cosa de retomar lamentablemente lo ocurrido acá en la quinta región, sin ir más lejos, el año 2024, cuando se quemaron casi 12.000 casas, porque lamentablemente ex compañeros de brigada, cuando yo trabajé en CONAF, generaron múltiples focos en un sector denominado el fundo Las Tablas, en Mm. Valparaíso. Y ese incendio avanzó sin control, no pudiendo hacer nada, llevándose la vida de cientos de personas, de compatriotas ese año. Y hoy lamentablemente vivimos lo mismo. Entonces la autoridad dice, esto no puede volver a ocurrir. Estamos en la siguiente temporada, volvió a ocurrir. La temporada del 2023 volvió a ocurrir. El 2016, 2017 pasó nuevamente. O sea, como tú dices, ¿nos estamos acostumbrando? No, no nos estamos acostumbrando. No sé si las autoridades mirarán el foco a grandes rasgos lo que está ocurriendo, pero yo analizando la forma en que se toma el incendio y todo eso, creo que hay algo que se está haciendo mal. Hay ¿Qué algo que se está cosa? haciendo mal tanto en el combate, en la estrategia de mover los recursos, por ejemplo. Veía que brigadas, no sé cómo la persona que está a cargo, teniendo un incendio de esa envergadura, viendo las condiciones de viento, eh, pueden informar que, como escuchaba a un alcalde de las comunidades del sur, que le habían dicho que el incendio podía estar en 5 horas, cuando avanzó todo. Bien, vamos a tratar de reconectar ahí con nuestro entrevistado. Digo, Conversamos. Sí, perdón, Pedro, es que se cortó. sí, Tenemos que retomar. ah, Sí, tú perfecto. decías que veías a ver, los alcaldes dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. Tú decías también, hay algo que se está haciendo mal. ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Bueno, la cantidad de recursos jamás es suficiente ante una envergadura de este tipo de emergencia, ¿ya? Pero Ujú. sí la planificación de los recursos. Por ejemplo, tengo entendido que al menos acá en la región y quizás en todas las regiones, no existen, si bien existen brigadas nocturnas, pero no existen más de 2 o 3 brigadas nocturnas, ¿ya? Teniendo en cuenta que los incendios están avanzando igual de rápido que en el día. Entonces, Ya. las brigadas llegan hasta cierta hora y se retiran, quedando 1 o 2 brigadas nocturnas para combatir ese incendio. Un incendio que está completamente fuera de control, que se está acercando a lugares habitados. Tú no puedes, pensando decir que son una brigada de 20 o 30 personas, no vas a controlar una emergencia de esas dimensiones con 30 personas.
hay que meter personal. Entonces, tener 2 brigadas nocturnas por región. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Necesito más gente? ¿Por qué la temporada pasada se me quemaron casas? ¿Necesitaba más gente para controlar una emergencia nocturna que me tiene el mismo avance de día que de noche? De acuerdo, Antiguamente, o pero sea, no antiguo, sí. anteriormente, o sea, antiguamente cuando yo estaba, los incendios en la noche bajaban su intensidad, ¿ya? Entonces se retomaban en el día siguiente, donde casi el mismo se quedó en la noche. Hoy eso no ocurre. El incendio está consumiendo las mismas 800 hectáreas que consumió en la noche. ¿Y eso por qué? Es- el material, bueno, es cosa de recordar que hemos estado décadas de sequía, donde el pastizal no se ha controlado su crecimiento, donde hay bosques cercanos a viviendas que se llaman urbanos forestal o interfaces, esos sectores, y también la misma crecimiento demográfico se ha ido acercando a zonas de bosque, lo cual hace que sea un poquito más peligroso, o sea, realmente más peligroso si no hay un control de las mismas personas que se van a vivir en sus parcelas, donde no hay una limpieza. Cuando ocurren este tipo de hechos, lamentablemente ya es tarde, o sea, ya no hubo una cadena de prevención que pudiera evitar diciéndole al vecino, vecina, vecino, nos acercamos ante una temporada complicada, por favor, limpiemos. Eh, quizás eh, se me vaya a afectar el terreno, pero no se me va a afectar la casa porque despejé todo lo que tenía que despejar. Claro, Un montón de factores, ¿ya? sin Pero duda. aquí voy con el tema de recursos. Por ejemplo, en este momento tenemos 2 tanqueros que son muy importantes también en el apoyo al combate terrestre. Ya entendamos que Ya, un avión no va a hacer la diferencia. La diferencia claro. es el brigadista que construye líneas, ya sea manualmente o mecánicamente a través de maquinaria, skidder, que son unas máquinas forestales que abren paso dando vuelta a los árboles, abriendo un camino. Eh, Esas máquinas, no sé si estarán trabajando de noche, como te digo, no hay muchas brigadas nocturnas, pero ayer me ocurrió algo, digo, eran las 12 del día y recién estaba despegando el avión Boeing 737 desde Torquemada a la zona sur. O sea, le dimos espacio a un incendio que ya sabemos que va fuera de control casi de 5 horas, siendo que las condiciones en el sur estaban operativas desde las 7 de la mañana para despegar estos aviones. ¿Por Claro, qué si déjame, tengo una emergencia? Dime. sí, Pedro, es que tengo una duda ahí porque ayer se señalaba de manera constante en cada uno de los noticieros que estos aviones no pueden operar de noche porque hay una normativa, no sé, no entiendo exactamente cuál es la razón, si tú me la explicas, ¿no? Qué buena tu pregunta, Mirna, porque sí pueden operar de noche. Estos aviones, tanto el 737 como el Coulson C-130, pueden operar de noche. Están facultados para operar de noche. Pero en Chile no hay norma, no hay una ley que les permita operar de noche, porque no hay mapeos de cable, no hay mapeos de altura, que referenciaciones de puntos complicados para poder realizar las descargas. El problema lo Ya. tenemos acá nosotros, no los aviones ni los equipos. Los equipos están facultados para combate nocturno. De hecho, en Estados Unidos uno se sorprende cuando ve estos tremendos aviones operando y descargando de noche. ¿Por qué? Porque cuentan con los equipos para cambiar los turnos. O sea, tengo un equipo de tripulación que me trabaja 5 horas de vuelo, el avión aterriza, hace las mantenciones correspondientes a estas 5 horas y me retoma otro equipo para seguir trabajando, dándole, tirando Ya, descarga y caudal. pero ¿qué normativa es la que no está operativa para que pueda esto ser posible? Bueno, esto lo tiene que ver literalmente la DGAC en Ya, conjunto a alguna norma estatal, porque la DGAC es la ya. encargada de todo lo que son las operaciones aéreas en Chile. Ujú. Correcto, pero Entonces, ¿qué es lo mientras que ellos qué es lo que no no está? actualicen, Ya, pero qué es lo que se necesita? como te digo, se necesita alguien que realice un mapeo de todas las estructuras, ya sean poste, cableado eléctrico, que son los que pueden dificultar el combate nocturno, ya sean en zonas rurales o de ciudad. Porque entendamos que Ya, también son aviones de gran dimensión, que un error podría traer claro, otra por tragedia supuesto. mayor, ¿ya? Correcto. Los helicópteros que están operando actualmente en el sur de Chile, que son el S-64 Sikorsky, que es un helicóptero de gran capacidad, se puede leer como un helicóptero pesado que le llaman técnicamente, también tiene sistemas para hacer descargas nocturnas. El Black Hawk que está ocupándose también tiene capacidad nocturna. Es un tema que nosotros Ya. en Chile en realidad no tenemos actualizado como las rutas aéreas o rutas de emergencia para que ellos puedan operar. Y ellos, el de GAC es la encargada, que es Perfecto. hacer este planeamiento y ofrecer, mire, en este sector de Penco, estas son las zonas en que podemos Claro, operar tranquilamente donde está el claro. incendio, Y eso no se porque ha no hecho, es que tenemos eso es cable, no muy tenemos, llamativo. no, Claro. no se ha hecho.
no se ha exacto, hecho. eso es muy No se ha hecho. llamativo. Sí. Pedro, otro tema que quiero preguntarte también. Tú dijiste algo muy importante. 30-30-30, ¿no es cierto? No significa que va a haber un incendio necesariamente. Entonces, aquí se ha hablado de condiciones que generaron y que posibilitaron que se propagara el incendio como estas verdaderas bocanadas, ¿no? de fuego, muy rápidos por lo demás, ¿no? Primero, se habla de la existencia de muchos poblados que están ubicados en quebradas y bosques, que están rodeados de matorrales, sin cortafuegos adecuados. Después, los caminos estrechos construidos sin regulación, el diseño urbano, ¿no? Para que puedan ser evacuadas las personas. ¿De qué manera esto también está siendo una verdadera trampa mortal cuando se producen estos eventos? Has dicho una verdad, o sea, cada vez la gente se va acercando para tener quizá una vida más tranquila a sectores boscosos. De repente las mismas personas que son dueñas de fondos, de parcelas grandes, van como loteando sin control alguno estas famosas parcelas de agrado. Y la gente, por comodidad o desconocimiento, no entiende o no hace las mantenciones adecuadas para evitar esta situación. Entendamos que el fuego que comenzó en el sur de Chile comenzaron en sectores no urbanos, en sectores donde había principalmente bosque de pino y eucalipto, que son un material combustible que arde explosivamente una vez que ha tomado la copa de estos árboles. Entonces, si estas pavesas o estas partículas prendidas que van volando y pueden volar kilómetros, algunas encendidas, yo tengo entendido que hay registros de algunas de estas partículas que cruzaban hasta 2 kilómetros del río Biobío y prendían en otro Uf, sector. Entonces, y como dices, las personas se van acercando a esta zona sin aviso, sin decir, por ejemplo, eso es muy importante. Yo creo que debería haber algo o alguien, el legislador, decir, ya señor don Pedrito, usted mm, quiso construir en una zona del sector de bosque, por favor necesito que me delimite cuánto es su perímetro de construcción para nosotros entregarle un plan de manejo de emergencia en caso de ocurrido un incendio forestal. Esperemos que no ocurra, pero usted tenga, sabiendo que estas van a ser sus vías de evacuación mm, y prepararse. O sea, tengo un incendio forestal que está a 25 kilómetros, ¿me significa riesgo latente? claro, No es un riesgo, pero sí podemos tener algún problema más adelante. Perfecto, claro, entonces yo, sabiendo, como lo dicen todos, por favor, en caso de emergencia, evacúe. Eh, y lo otro, muy importante, ya ya, una vez ocurrió el incendio y estas famosas alertas SAES que empiezan a llegar, sí, un especialista decía, y yo dije, date claro, ¿cómo? Evacúe el sector Los Candelarias por inminente amenaza de incendio forestal. Y Mirna, ¿dónde evacúo? ¿A dónde voy? claro, ¿Cuáles son mis rutas de escape? Ante este emergencia, este alarma que choquea a muchas personas por el tu y el inminente ujú. amenaza de un incendio forestal, ¿a dónde arranco? Nadie me dice dónde arranco. Entonces, son múltiples factores que hacen que esta situación tenga las consecuencias que hoy estamos viviendo. Pero espérame, la lección aprendida de otros eventos como el que tú señalabas, ¿no es cierto? El de Viña 2024 con esta cantidad de personas muertas, ¿no? Esta tragedia que probablemente es la peor de la historia. Te pregunto, de esas lecciones, ¿qué se aprendió, qué se está aplicando y qué no? Ante la imagen que tú puedes ver en los mismos medios, te das cuenta que no se aprendió nada, ni por la autoridad, ni por las mismas personas. Ujú. Anoche yo me dormí muy tarde viendo imágenes, porque es algo que si bien algunas personas puede ser bueno, para mí es aprender, decir qué es lo que hay que hacer. Un señor en Tomé, creo que era, o en Punta de Parras, no me equivoco, no me recuerdo muy bien. Señor, ¿qué opina usted de la cercanía al fuego? Sí, pucha, es elemental lo que está ocurriendo. ¿Y usted tiene medidas preventivas? No, es que no esperábamos un evento de esta magnitud. Ya, Entonces, está, eh, 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 yo digo, siempre a mí me preguntan, ¿qué tips puede dar? Es que los tips se dan todos los años y la gente no entiende. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que llegar el fuego a los pies míos de mi casa para yo recién entender esto era verdad, esto me puede ocurrir? ¿Tengo que ya, seguir viendo gente morir? pero, Entonces, pero por la eso, gente no pero entiende. claro.
pero ¿hasta dónde, perdona que te interrumpa, Pedro, pero hasta No, dónde es responsabilidad de las personas, de las que habitan ahí, no sé, tener los cortafuegos necesarios, ¿no? Para que no se te venga el bosque encima, el bosque quemado se te venga encima, ¿o no? exactamente, pero entendiendo que yo fui a vivir ahí, hay que entender que es simplemente mi autocuidado, mi preservación, mi sobrevivencia. Entonces, es 100% mi responsabilidad a mi manera de pensar. Ya, o Ya, sea, pero si el Estado ve que no sabe que estoy acá, obviamente, tampoco el Estado va a decir, te voy a mandar una máquina para que tú limpies tu sector. Tiene que nacer quizás de un conjunto de vecinos, de una organización, exactamente. por Si estoy solo supuesto. yo, claramente yo no Pero, puedo ir a decir, claro, límpienme el patio, límpienme el bosque. No, por supuesto, Pedro, pero entonces, dos cosas que te quiero preguntar. Enfrentados a una realidad que es esta realidad del cambio climático, ¿no es cierto? Menos lluvias, menos agua, más sequedad, más posibilidades entonces de que exista el combustible necesario para propagar estos incendios. Te pregunto, frente a esta realidad que nos toca, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, el tema de la prevención se ha puesto en el centro y lo que dicen con muchos de los especialistas con los que yo he hablado es que eso es justamente lo que no se ha logrado avanzar. O sea, tenemos súper buenas formas de combatir, pero de avanzar, no. O sea, definitivamente, quiero decir, en el tema de la prevención. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar en materia de prevención? de partida generar una conciencia de autocuidado, especialmente en zonas urbano-forestal o interfase. Es autocuidado. No podemos esperar que la autoridad que ya tiene recursos escasos, y especialmente el tema, por ejemplo, CONAF, que el grueso del año está sin brigadas, tienen las mínimas brigadas operativas porque se contrata, ellos son temporales, o sea, trabajan de septiembre, el mayor grueso de brigadas entra en diciembre y se van en marzo. Entonces, no hay gente que haga prevención en el resto del año. Y las temporadas cada vez están empezando antes, o sea, en Claro, agosto o final de octubre ya tenemos los primeros incendios forestales. Entonces, tenemos que generar la conciencia del autocuidado, la autoprevención, se puede decir, especialmente en zonas de interfase. Y también la conciencia de que si yo estoy haciendo fuego en un lugar que está con combustible pesado, entendamos bosque, puedo tener una consecuencia letal. Y dándose las características, obviamente, si tenemos el 30-30-30, esa no claro. es. O sea, Mirna, pierde cuidado que ese incendio va a tener un comportamiento extremo y explosivo avance, ya sea urbano forestal o simplemente a bosque, ya sea nativo, que en Chile se pierde harto cantidad de hectáreas de bosque nativo por consecuencia y descuidos de fogatas mal apagadas y, Claro. y es triste. O sea, si tú me preguntas, ¿hemos aprendido? No, no hemos aprendido. ¿Tenemos que esperar que se repita esta situación? Ojalá que no. Pero Claro. también va de la mano de que esto, muchos yo he escuchado, no, que esto es un tema de gobierno. No, esto es un tema de Estado. Esto se viene dando hace muchos años atrás. Ya. En el año 2014, si no se me equivoco, se trajo y se combatió con unos aviones brasileños en la parte, creo que sur, 2016-2017, que tenían un equipo que se llama MAFS, que es un módulo que se monta en los Hércules C-130. Chile tiene estos aviones Lafache y no ha invertido o no se arrienda, no ha arrendado. Tenemos 5 aviones capacitados para montar estos equipos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué, Claro. qué les cuesta invertir una mínima, si uno lo piensa, una mínima cantidad de millones de dólares? Entendamos que son equipos caros, pero viendo la destrucción, la desolación que está dejando estos megas incendios, ¿cuántos millones de dólares se hubieran ahorrado en pérdidas de vida humana teniendo estos No, equipos tremendo. gigantes? No, ¿Ya? tremendo. Entonces también Sí. lo otro, por ejemplo, contar con brigadas todo el año, Mm, contar con brigadas todo el año para hacer prevención. Obviamente, esta brigada no tenemos incendio, vamos a hacer cortafuegos, claro. vamos a hacer prevención en las comunidades que están cercanas o propensas a mega incendios. Ujú. No hay recursos. O no sé si se lo ha planteado el ente estatal, Claro. No, no evidentemente sé que realmente. Pedro, realmente es un tema terrible, difícil, trágico, que enluta hoy día
familias que han perdido a sus seres amados, que lo han perdido todo. No podemos seguir lamentándonos cada año que pasa, porque pareciera ser que estos eventos vinieron para quedarse y lo único que tenemos que hacer es justamente prevenir que no ocurran. Pero tengo que ya terminamos lamentablemente esta conversación, van a quedar muchos temas pendientes, Pedro, vamos a estar, por cierto, preocupados del devenir que viene ahora, ¿no? En estos días, qué va a pasar, por ejemplo, con Tomé, que estaba leyendo que ya las llamas estaban llegando a la entrada, digamos, de la ciudad. Vamos a estar, por supuesto, monitoreando aquello. Pedro Inostroza, consultor en manejo de incendios forestales, ex brigadista forestal, muchas gracias por tu aporte. Mirna, un gusto y estamos atentos a cualquier consulta. Mira, en este momento estoy viendo la imagen, 80% del Isquén devastado. No, tremendo, tremendo, totalmente. La zona cero se la ha llamado no en vano. Muchas gracias, Pedro. Exacto. Muchas gracias. Mirna, que tengas un buen día. Igualmente. Bien, tremendo lo que conversábamos con el experto. Vamos a seguir, como les decía, analizando esta situación que lamentablemente se repite y pareciera difícil de encontrar una salida, ¿no? Las personas lamentan las pérdidas y el año siguiente vuelve a ocurrir, en fin, un tema que tenemos que cortar de raíz, sabiendo que el cambio climático llegó para quedarse. Vamos a ir al corte y les decía que al regreso vamos a estar hablando de ¿cuál es el futuro que tiene la izquierda hoy día trenzada por esta discusión, por este debate que ha significado una enorme tensión interna entre el Partido Socialista en particular, Frente Amplio y Partido Comunista por la ley Naim Retamal? Pero esto es mucho más de fondo, ¿no? La derrota del 14 de diciembre, pero ¿qué es lo que se viene en adelante? Lo vamos a conversar con el analista, sociólogo, exministro de Estado, José Joaquín Brunner, a partir de un paper, una columna que él ha publicado que se llama El derrumbe ideológico de las izquierdas. ¿Qué sigue ahora? Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.